Bueno, permítanme iniciar una pequeña serie, posiblemente 5 o 6 mensajes, más o menos el tiempo que tardamos hablando del corazón, pero a través de esta serie recordar, definir algunos aspectos acerca de la eclesiología, de lo que es la iglesia. Sobre todo me interesa llegar a esta serie y hemos titulado la serie como hacia un entendimiento bíblico de la membresía o de la membresía en la iglesia. Y aunque esta mañana vamos a hablar de 7 marcas que han identificado a la iglesia a lo largo de la historia, quisiera ir siendo un poco enfático, aunque esta va a ser una sesión un tanto general, pero ir abordando algunas cosas en particular. Cuando un pastor se queda en una misma iglesia por años, el caso nuestro, es decir, que no estamos dentro de una denominación o de un movimiento eclesial donde hay un rol o donde están cambiando continuamente pastores. Bueno, por un lado eso se convierte en una bendición, por otro lado eso se convierte en una maduración para la vida del pastor, que muchos pastores lamentablemente nunca llegan a tener, porque nunca pastorean por una época larga a una misma congregación. El otro día escuchaba el testimonio de un pastor con más o menos 22 años de pastorado y ha pastoreado 17 iglesias. Entonces, si tú sacas pluma, vas a encontrar que más o menos ha estado como 1 año y 2 meses pastoreando una congregación y luego ha tenido que cambiar no solo de iglesia, sino de ciudad, y ha estado pastoreando en una zona del país, pero haciendo cambios continuos. Imagínense todo lo que eso conlleva, ¿no? Cambio de casa, cambio de escuela, cambio de ciudad, cambios y cambios y cambios. Y cuando yo estaba escuchando a este pastor, entonces me hice la pregunta, ¿cuándo este pastor realmente llegó a conocer a sus ovejas? La respuesta es rápida, nunca. Porque en 1 año y 2 meses, en promedio, no logras conocer realmente a aquellas almas que estás pastoreando. Entonces, si el pastoreo no llega a tener esa confianza o esa actitud oveja pastor, pastor oveja, que solo el tiempo puede dar, entonces algo está faltando en el elemento de nuestra relación. No sé ya dónde lo dije, pero sé que lo dije. Mientras más un pastor pasa en una congregación, mientras más tiempo un pastor pasa ministrando una misma o una sola congregación, su ministerio en la palabra es mucho más sólido para poder confrontar pecados internos, para poder confrontar realmente aquello que está librando una batalla en nuestro corazón propio por la verdad. Pero si un pastor entonces está cambiando cada año o cada 2 años, nunca ese pastor va a poder confrontar a sus ovejas con aquellos grandes dilemas de la vida. ¿Cuál es el problema? Y permítame, simplemente son como ideas que han venido a mi mente en los últimos años. Pero con el paso de los años, un pastor logra entender que un gran reto y que un gran problema en una iglesia local es que las personas no quieren comprometerse realmente con la iglesia. Pareciera ser que muchas personas, en tratar de buscar ser miembros saludables y ser miembros activos de una iglesia local, pareciera ser que mucha gente está apostando a ser un visitante activo de la iglesia local. Entonces, nunca dejan de ser un visitante para llegar a ser realmente un miembro, y voy a utilizar la palabra miembro, asumiendo que las metáforas que el Nuevo Testamento nos dan acerca de la iglesia nos permiten resumirlo o utilizar la palabra miembro. Pero si usáramos las metáforas, bueno, un hijo que va y viene nunca llega a ser miembro de la familia. Una oveja o un cordero que va y viene nunca logra ser parte de un redil. ¿Lo ven? Entonces voy a resumir todas estas metáforas que nosotros pudiéramos tener en el Nuevo Testamento de la iglesia, lo voy a resumir con la
la palabra miembro. Entonces, ha llegado a ser cómodo para las personas del siglo XXI tener como la idea de sí, soy parte de la iglesia o sí, soy parte de lo que el Señor está haciendo. Pero si eso no es observado a través del compromiso real con una iglesia real, con otros creyentes reales, entonces tu cristianismo y mi cristianismo va a tener muchos huecos, vacíos, o lo voy a decir de otras maneras, incoherencias, cosas que no están conectando realmente con todo el contenido de la idea de la iglesia en el Nuevo Testamento. El asunto se complica porque al menos que te sientas parte de una iglesia, realmente todo el proceso de maduración y crecimiento que la Biblia dice que debemos tener se puede llevar a cabo. Pastores, no podemos disciplinar visitantes. ¿Te has dado cuenta de eso? Nunca un pastor podrá ejercer disciplina bíblica sobre un visitante porque simple y sencillamente no hay una relación que pueda establecer ese vínculo. Entonces, nunca un pastor pudiera ejercitar Mateo 18, como leíamos hace un momento, en la vida de una persona que va y viene. Entonces, el ministerio de muchos ancianos y pastores en las congregaciones con visitantes se limita a esto. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Teníamos tiempo sin verte. Entonces el miembro comienza a decir por qué tiene tiempo sin venir y de ahí no va a pasar. Y allí puedes estar 10, 15, 20, 25 años, 30 años y un buen día, suponiendo que eso va a ser así, o puede que no sea así, un buen día alguien me va a hablar y me va a decir, murió. Y tú eres su pastor y necesito que vengas a predicar en su funeral. Y yo no voy a decir eso en ese momento, pero en mi mente va a haber dos grandes interrogantes que van a decir, ¿de verdad era mi oveja? ¿De verdad era miembro de Vida Nueva? Porque si yo sumo todos los años reales, no ficticios, reales, entonces queda un hueco increíble. Bueno, hermanos, esto no es la iglesia del Nuevo Testamento, pero lamentablemente esta es la idea de muchos de la iglesia en el siglo XXI. La iglesia en el siglo XXI es una iglesia sumamente consumista. ¿Te acuerdas la última vez que fuiste a un carrito de hot dogs y que prometiste no regresar a ese carrito de hot dogs porque los hot dogs no te gustaron? Y entonces tú cambiaste de esquina o cambiaste de carritos de hot dogs porque eres un consumista. Y el consumista puede probar y decir no quiero. El consumista puede decir voy a probar durante todo el primer semestre del 2024, voy a estar probando en diferentes carritos de hot dogs para finalmente llegar al verano y decir me voy a quedar con este. Pero ese consumismo va a hacer que esa persona que está tomando una decisión en julio por un carro de hot dogs, en agosto esté cambiando porque ya está aburrido de ese carro de hot dogs. Y hemos rebajado a la iglesia a ese sentido. Entonces por eso tenemos gente probando con una y otra iglesia, como consumista. Ese es el tipo de consumismo que hay, dice lo siguiente, prueba de todo, deja todo, y por eso va de iglesia en iglesia sin ningún problema. Pasan los años y tristemente te das cuenta que esa persona no puede decir cuál es su iglesia local. Bueno, con el paso de los años y más específicamente en los últimos 10 años de pastorado en esta iglesia, hemos visto un montón de gente pasar. Usted se recordará de sus rostros. Usted ha quedado a lo mejor con un par de amigos, de hermanos y hermanas que ya no vienen a esta congregación.
y que tristemente hemos sido testigos de cómo ellos han pasado por 6, por 7 o por 8 congregaciones después de estar en vida nueva. En el peor de los casos, usted conoce gente que estuvo aquí, después probó otro tipo de alimentos y finalmente no van a ningún lado. Entonces de eso vamos a hablar. No vamos a hablar de esa gente o de estas personas, vamos a hablar de nosotros. Y vamos a evaluar realmente mucho de nuestro trabajo en este sentido. Porque un gran problema que nosotros pudiéramos tener en esta área es el coqueteo. Y yo quiero animarte, no solo en este mensaje, pero en el resto de los mensajes, a que dejes de coquetear con la iglesia. Usted entiende ese término coquetear, ¿no? Necesitamos dejar de coquetear con la iglesia, con esta iglesia o con otra iglesia. Necesitamos dejar de coquetear con la iglesia y ser verdaderamente la iglesia. Eso es diferente. Nosotros no vemos en el Nuevo Testamento un coqueteo con la iglesia. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento a gente siendo la iglesia, no coqueteando. Escucha esta frase de Mark Twain. Él dijo, no me preocupan las partes de la Biblia que no puedo entender, sino las partes que sí entiendo. Hermano, no te preocupes si hay algunas cosas de Apocalipsis que no entiendes. Porque cada vez que pongas a Apocalipsis en la balanza con lo que sí entiendes, te darás cuenta que hay un montón de cosas de ese lado de la balanza que sí entiendes y que tienes que obedecerlas. No te preocupes si hay porciones de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías o de cualquier otro libro profético que te son un tanto difíciles hasta de leer, mucho más de entender. Preocúpate por lo que claramente la Biblia te dice que debes de hacer y no estás haciendo. Pero esta frase de Mark Twain resume muy bien lo que muchos de nosotros hacemos con la iglesia. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que el llamado de Dios claramente a su pueblo es un compromiso real, no ficticio, pero no nos comprometemos realmente. Sabemos que estamos llamados claramente a la obra de Dios expresada en un montón de mandamientos claros que hay en el Nuevo Testamento, pero no queremos entrar en el carril de la obediencia. Entonces, permíteme trazar esta mañana algunas definiciones generales y en los próximos domingos ser muy particular en aspectos que deben definirnos. La doctrina que nos habla de la iglesia es conocida como eclesiología. Proviene de dos palabras griegas, eclesia, que es iglesia, logos, que es palabra o estudio. Entonces, cuando hablamos de eclesiología, estamos hablando del estudio de la iglesia, la palabra de la iglesia, en ese sentido de logos. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvado a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo e incorporado a su cuerpo a través del bautismo con el Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, la iglesia es el pueblo de Dios que ha sido salvado a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo e incorporado a su cuerpo a través del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? De acuerdo al corpus paulino, de acuerdo al vocabulario de Pablo, el bautismo con el Espíritu Santo es el pase de un pecador, a ser parte de la iglesia. Cuando Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo en 1 a los Corintios capítulo 12, está definiendo que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el pecador que fue salvado por gracia, que se arrepintió, que vino al Señor, experimentó un bautismo. ¿En qué consiste ese bautismo? No éramos el pueblo de Dios, pero ahora hemos llegado a ser el pueblo de Dios. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Entonces, toda persona salva que ha venido a ser parte de la iglesia
ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo claramente en el libro de los Hechos y lo que vemos claramente en las cartas, lo que las cartas nos dicen alrededor del bautismo del Espíritu Santo. Eso es un buen recordatorio para nosotros, porque eso nos recuerda que la iglesia no es un club al que nos asociamos. La iglesia no es un club al que nos asociamos. La iglesia realmente es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es realmente este lugar donde Dios está salvando pecadores, los está agregando a una congregación local y está permitiendo que en esa congregación local todos nosotros podamos crecer en el Señor. Escúchalo en boca del doctor Lucas en Hechos 2:47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Quién estaba añadiendo a la iglesia? Dios. Observe a qué tipo de personas estaba añadiendo en la iglesia. ¿Quiénes eran esos que están siendo añadidos a la iglesia? Los que iban siendo salvos. Observe que en el mismo despertar de la iglesia, en el mismo nacimiento de la iglesia, claramente entendemos que el doctor Lucas está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Dios mismo está soplando su palabra. Dios mismo está trayendo este aliento a Lucas para escribir lo que está escribiendo, pero Lucas no tiene conflicto en entender algo. La gente que está siendo añadida a la iglesia está siendo salvo. Entonces, nadie puede ser añadido a la iglesia si esa persona no ha experimentado la salvación que solo Dios otorga. Véanlo en unos cuantos capítulos adelante, en el 5:14, como Lucas está diciendo, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. ¿Qué es un creyente en el Señor? Es una persona salva. Es alguien que ha creído claramente en el Evangelio. Es alguien que ha creído plenamente en el mensaje que los apóstoles están predicando. Como dice Pablo en Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, los apóstoles están predicando un mensaje. El mensaje es principalmente Jesucristo es el Señor. Los pecadores por gracia están viniendo al Señor, están creyendo ese mensaje, se están arrepintiendo y tal y como el doctor Lucas lo dice, están siendo añadidos a una iglesia local. Hace muchos años leí del doctor John Stott que él dijo, el Señor salvaba para añadir a su iglesia y añadía a su iglesia los que eran salvos. Este concepto te abre claramente el panorama. Dios no añade a su iglesia visitantes. Hola. Lo voy a volver a decir tranquilamente y eso tiene un efecto a veces en nuestro cerebro. Dios no añade a su iglesia visitantes. Entonces, si Dios no añade a su iglesia visitantes, nosotros tendríamos que tener cuidado en decirle a la gente que está añadida a la iglesia. Entonces, voy a explicar esto. Este es un lugar de puertas abiertas para cualquier visitante, pero nosotros no podríamos entonces decirle a un visitante que es la iglesia. Porque Dios lo dice completamente de forma diferente. Es la iglesia aquel que ha salvado. Entonces, si tú estás seguro de tu salvación, permíteme decir esto, nunca la salvación está separada de su iglesia. Dios salva para añadir a su iglesia, Dios añade a su iglesia los que son salvos. Esto es serio, esto es importante. Esto es algo real. Escucha lo que Michael Horton ha dicho.
Muchos de nosotros fuimos criados bajo el lema evangelístico. No te pido que te unas a una iglesia. Te pido que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Eso suena muy bien, pero es falso a la luz de lo que hemos leído en Hechos 2. ¿Cómo que no le pides a la gente que se añada a una iglesia? Si claramente el libro de los Hechos dice, el Señor los salvaba y entonces ¿los qué? Los añadía a una iglesia local. Entonces, hermano, voy a romper un paradigma en nuestra mente. No creas cuando una persona te dice, yo soy salvo, yo busco a Dios aquí en mi casa, yo me quedo aquí en mi casa, yo escucho el mensaje desde mi casa. Eso es una gran mentira que muchos han creído. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese no es un problema de la pandemia, como muchos lo dicen, ¿no? Muchos dicen, es que es el trauma post-pandemia, que mucha gente se quedó en sus casas en la transmisión. Lo único que eso reveló es el corazón de esa gente. Pero eso no significa que ellos entraron en esa dinámica simplemente por la pandemia. No, entraron en esa dinámica por un corazón rebelde. Y la pandemia tan solo fue el pretexto. Hace unos minutos orábamos el Salmo 107 y hay una expresión increíble en el Salmo 107 cuando está describiendo la conducta de Israel y entonces el salmista dice, ellos se rebelaron a mi palabra continuamente. Eso describe el corazón de una persona rebelde. Entonces, es imposible que tú puedas hacer el llamado evangelístico a la gente para que reciba a Jesús y que tú, cuando has dado este llamado evangelístico, entonces le digas a este corderito, haz lo que quieras con tu vida. Eso sería igual o sería más o menos similar a un padre a quien le están diciendo, nunca lo supiste, pero yo quedé embarazada de ti hace 20 años y tú tienes un hijo de casi 20 años. Y entonces ese padre va y conoce al hijo y le dice, hola, soy tu padre, lárgate de mi presencia. Eso sería igual a decir, ven y recibe a Cristo y no te unas a ninguna iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que dice el libro de los Hechos. Entonces la gente es salva, no para quedar en el aire, no para quedar en el vacío. La gente es salva en el libro de los Hechos para tener un lugar específico donde congregarse y allí crecer. Es imposible que una persona pueda crecer y pueda sostenerse en el camino del Señor sin reunir este elemento. Así que para ser parte de la iglesia debemos definirnos como un pueblo particular. No somos un edificio, no somos una denominación, somos la iglesia del Señor. ¿Qué es esa iglesia? Aquellos que Él quiso redimir, aquellos que Él quiso comprar con su sangre. Mira cómo Pedro lo dice en el 2:11. Amados, les ruego que como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Extranjeros y peregrinos. Ese es el pueblo de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero seguimos combatiendo contra las pasiones del alma. Entonces, ese pueblo de Dios tiene dos aspectos generales en la historia de la redención. Nosotros vemos que el pueblo de Dios tiene dos aspectos generales en la historia de la redención. Primero, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios es Israel. Desde Génesis hasta Malaquías, tú ves el trato de Dios en el antiguo pacto con su pueblo, Israel, identificado como Israel. Pero cuando entramos en el nuevo pacto, tú ves al pueblo de Dios identificado como la iglesia. La iglesia el día de hoy es el pueblo de Dios. La iglesia el día de hoy es el pueblo de Dios.
Y eso es importante porque nosotros debemos de asumir claramente lo que estamos diciendo. La iglesia no es el Israel espiritual de Dios. Eso no coincide con muchas figuras del Antiguo y el Nuevo Testamento. El Israel espiritual de Dios es Cristo. En Él se cumplen muchas de las promesas, pero no se cumplen en nosotros. Israel estuvo bajo el antiguo pacto, la iglesia está bajo el nuevo pacto, y cuando llegas a ese punto entiendes muy bien que Dios está haciendo un pueblo. En este momento Dios está haciendo un pueblo, y en ese pueblo caben los judíos y caben los gentiles. En el antiguo pacto solo caben, ¿quién? Los judíos o Israel como nación. Ahora Dios está formando un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, como lo dice Apocalipsis, y así va a ser presentado delante del Señor. No en exclusividad de un linaje, sino en la exclusividad de que esta gente que va a ser presentada delante de Dios en su presencia ha sido comprada a precio de una sangre preciosa. Entonces, esta idea clara te lleva a una realidad. La iglesia consta de dos elementos interrelacionados. Por un lado, la iglesia es universal. La iglesia es universal. Eso nos lleva a reconocer que todos los cristianos, entre la primera y la segunda venida, todos aquellos que fueron llamados entre la primera y la segunda venida de Cristo, ahí están contados los creyentes que se nos adelantaron, los creyentes que ya fallecieron y que están en el cielo, y los creyentes vivos que estamos en ese momento de este lado de la eternidad. Esa es la iglesia universal. Ahora mismo la iglesia universal se está reuniendo por doquier en el día del Señor. Algunos hermanos lo han hecho hace 8 horas por cuestión de horario. Algunos hermanos están listos para ir a dormir, pero ya fueron a la iglesia el día domingo. Otros vienen detrás de nosotros porque sus servicios serán vespertinos o porque el horario todavía no llega para ellos. Esa es la iglesia universal. Entonces escuche la voz de muchas personas que falazmente han creído este error, que han interpretado que esto es así. Pero yo conozco algún par de personas que dicen: yo soy parte de la iglesia universal. Yo soy un creyente de Jesucristo, yo fui salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero yo no me quiero comprometer con ninguna iglesia local. Eso es una falacia a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que es una falacia a la luz del Antiguo Testamento? Porque todas las cartas fueron escritas a iglesias locales. Pablo a los hermanos que estaban en Corintio, Pablo apóstol llamado de Jesucristo a la iglesia que está en Roma, Pablo a la iglesia en Tesalónica. Apocalipsis tiene 7 cartas particulares a iglesias particulares: Éfeso, Laodicea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Eran iglesias locales, eran cuerpos locales. Entonces tenemos que entender, la iglesia está interrelacionada como la iglesia universal, pero luego como la iglesia local. La iglesia local es dirigida por pastores y ancianos, es servida por diáconos y diaconisas. Específicamente estas iglesias están por doquier, y son estas iglesias las que requieren algún tipo de estructura para servir a los santos que allí se reúnen. Bueno, debemos entender la naturaleza de la iglesia antes del hacer de la misma. Esa no está, pero creo que sí está en sus bosquejos, ¿no? Debemos entender la naturaleza de la iglesia antes del hacer de la misma. Yo tengo que entender la naturaleza de la iglesia antes de entender lo que la iglesia es llamada a hacer. Este elemento es importante, ya sea cuando pensamos en plantar una nueva iglesia o cuando pensamos en revitalizar a una iglesia ya existente. Necesitamos entender la naturaleza de la iglesia. Necesitamos entender qué es lo que Dios mismo dice de la iglesia.
Porque hoy tenemos un montón de cosas que Dios no dijo de la iglesia, que se practica como si Dios lo dijera y que la gente le da más peso como si eso fuera más importante que lo que Dios mismo dice de la iglesia. Simplemente por dar un ejemplo. Y disculpen que es mi ejemplo favorito. Hoy hay iglesias que parecen antros. ¿Tienen más luces que los antros? ¿Tienen más sistemas de cámaras en movimiento en el techo? ¿Tienen humo no sé por qué tantos lados? Y la gente que está, entre comillas, sirviendo en el ministerio multimedia, que por más que lo busques en la iglesia, un ministerio como tal, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar que hay servidores, sí, claramente. Pero esta gente está dedicando 2, 3 días para programar cuándo va a salir la luz, cuándo va a salir la chispa, cuándo va a salir el agua. Hermanos, eso es más chamba que lo que hace un pastor para preparar el mensaje. Y el enfoque de toda esta gente está en la lucecita, en el brillito, en el humo. Detrás viene el pastor que va a predicar 20 minutos y 5 va a pasar diciendo, wow, quiero felicitar a los chicos que están en la multimedia. Y eso no está en la Biblia, claramente. Me van a tildar, yo sé, de religioso por esto que estoy diciendo, de arcaico y demás. Pero la realidad es que vemos cosas el día de hoy pasando en la iglesia que por más que tú lo buscas en las escrituras, no están en las escrituras. Entonces, en los últimos años hemos tenido un despertar de muchos hermanos y de mucha gente escribiendo acerca de una eclesiología robusta. Hemos tenido la bendición de vivir en una era donde muchos han observado la eclesiología. Hay un montón de libros sobre eclesiología que usted pudiera consultar el día de hoy. Posiblemente hay 2 voces en nuestro día que han surgido con una autoridad. Me refiero a Mark Dever y Tom Rainer en este asunto. Pero, por ejemplo, cuando Mark Dever definió lo que una iglesia madura es, y él fundó el ministerio de 9 marcas, observe lo que Dever, de su estudio de la iglesia en el Nuevo Testamento, definió como las 9 marcas de una iglesia saludable. Simplemente las voy a mencionar, no están en sus notas. Para Dever, una iglesia saludable es una iglesia que predica expositivamente, una iglesia que tiene buena teología bíblica, una iglesia que entiende y comunica el evangelio, una iglesia que tiene un alto sentido de la conversión, una iglesia que cree en el evangelismo y las misiones, una iglesia que cree en una membresía robusta, una iglesia que disciplina a su membresía, una iglesia que discipula y una iglesia que sigue un modelo de liderazgo bíblico. ¿Dónde están las luces aquí? ¿Dónde están los métodos humanos para generar resultados? Bueno, por lo menos en este estudio, no estoy diciendo que en todos, pero por lo menos en este estudio, no es importante rescatar eso porque no se observa en las escrituras. No se observa en las escrituras. Tú vas a restaurantes el día de hoy, donde a la entrada hay un señalamiento y dicen, a ese lugar se asiste de esta manera, la regla de etiqueta para entrar a este restaurante es esta. Entonces, si tú llegas con shorts o con chanclas, tú no puedes entrar a ese restaurante así tú tengas una tarjeta de crédito o el efectivo para pagar el restaurante. No estoy hablando de todos los restaurantes, pero estoy hablando de ciertos restaurantes. Pero el día de hoy tenemos iglesias que no tienen en ninguna estima el tipo de vestuario que tú puedas llegar ahí. Hermanos, hace unos años mi esposa y yo estuvimos en una iglesia donde solo porque me volteé para no ver lo que la chica que iba de frente a mí me hubiese enseñado, pero mientras ella iba subiendo las escaleras con la diminuta falda que llevaba, yo hubiera visto su ropa interior. No hay reglas, cada quien hace lo que quiere, puedes llegar como quieras. Y la gente va teniendo una idea de cómo la iglesia se define para este siglo. Y entonces decimos, tenemos una iglesia muy contemporánea, porque eso no es importante. Sí, pero cuando vas a las escrituras, sigues teniendo en alta estima estas cosas que nuestra sociedad desestima.
Entonces, quiero pasar rápidamente observando estas 7 marcas. No son las de Deber, claramente ya las dije, pero estas son marcas que a lo largo de la historia de la iglesia ha definido o ha tenido claramente. Los primeros 3 atributos, es decir, la marca 1, 2 y 3, se refiere a la orientación de la iglesia. Lo que esas primeras 3 marcas nos van a definir es la orientación de la iglesia. Es decir, de dónde viene la iglesia y hacia dónde se orienta. Las posteriores se refieren a la reunión y el envío de la iglesia. Cómo la iglesia se reúne y cómo la iglesia envía a otros a cumplir la gran comisión, a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vamos a ver las 7 marcas. Marca número 1, la iglesia es doxológica. La iglesia es el cuerpo de creyentes que se reúne para dar gloria a Dios. De acuerdo a lo que la Escritura nos dice, todo lo creado está hecho o fue diseñado para dar gloria a Dios. Eso incluye a la creación completa. Eso te incluye a ti como el ser humano creado a la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis 2. Pero eso incluye también a la iglesia. El Señor nos salvó, nos coloca en la iglesia para que la iglesia entonces pueda dar gloria al Señor en todo lo que hace. Todo lo creado absolutamente está hecho para la gloria de Dios. La creación, el reino angelical, el ser humano que está siendo restaurado para dar gloria al Señor. Nuestra vida entera y la práctica de la iglesia debe ser un continuo revisar si estamos glorificando a Dios plenamente o nos estamos quedando con algo de lo que solo Dios puede hacer o puede recibir. En otras palabras, continuamente en la práctica de la iglesia nosotros deberíamos tener que estar preguntándonos, ¿esto que yo estoy haciendo realmente está dando la gloria a Dios? Esto que yo estoy creyendo, esto que yo estoy haciendo ahora para crecer en el Señor, ¿realmente está dando la gloria a Dios o da gloria a mi intelecto? ¿O da gloria a mi cerebro? ¿O me da una buena reputación entre los creyentes? Uno de los peligros que nosotros podemos tener con el paso de los años en una iglesia es comenzar a tener un alto concepto de nosotros mismos, de tal manera que hacemos todo lo posible para que todas las personas a nuestro alrededor tengan un alto concepto de nosotros mismos. Hermanos, eso es basura. Quien debe tener el más alto concepto entre nosotros es Cristo mismo, la cabeza de la iglesia. Que tú y yo tengamos un lugar en una congregación, sirvamos en algún lado, hagamos algo, eso es simplemente nuestro dar gloria a Dios por lo que estamos haciendo. Pero no estamos buscando que nuestra reputación o nuestros alcances sean glorificados. Estamos buscando o debemos buscar que realmente la gloria sea únicamente del Señor. Eso me incluye a mí, eso te incluye a ti, eso incluye a las personas que sirven aquí en Vida Nueva. Ninguno de nosotros somos la 4ª persona de la Trinidad. ¿Lo entienden? No estamos después del Espíritu Santo. No somos Dios, no merecemos la gloria. Hermanos, es un don de gracia cada vez que nosotros podemos servir, podemos adorar al Señor juntos, podemos hacer algo del ministerio, ya sea compartir la fe con un no creyente, ya sea servir a un hermano de la iglesia, ya sea apoyar en oración a otro creyente. Y finalmente cuando alguien te puede decir gracias por lo que acabas de hacer, nuestra respuesta clara a eso, gracias a Dios, gloria a Dios. Todo lo bueno que ves en mí es Cristo, todo lo malo que ves en mí es de mí. Eso es glorificar al Señor. Eso es tener una mentalidad doxológica en la que solo el Señor se está llevando la gloria. Vean lo que dice Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ese debe ser nuestro entendimiento, hermanos, que el Señor
pueda ser glorificado, que el Señor pueda ser bendecido, adorado en todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo quisiera que fuéramos aplicando mientras vamos por estas 7 marcas y que te preguntaras de qué manera la iglesia, de qué manera tú y yo deberíamos expresar esta orientación doxológica. ¿A quién estás dando gloria? ¿A quién estás dando gloria? Y eso no se limita a los 40 minutos que estuvimos cantando esta mañana. ¿A quién tú estás dando gloria continuamente? Cuando sirves a otros, ¿a quién tú estás dando gloria? Observa a Jesús mismo sirviendo en los evangelios. Observa a Jesús mismo haciendo el ministerio en los evangelios y te darás cuenta que Jesús nos modeló un servicio doxológico. Con Jesús nosotros aprendemos que el camino hacia arriba realmente es un camino hacia abajo. Marcos 10:45, no vine para ser servido, vine a servir. Filipenses 2, quien tomando forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que en ese nombre toda rodilla se doble y pueda confesar Jesucristo es el Señor. Pero el camino de Jesús no era un camino realmente hacia arriba. Él estaba descendiendo, él estaba humillándose, él estaba yendo realmente cuesta abajo. Y entonces en un momento la Biblia nos dice, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, no busques el reconocimiento de nadie. No busques el aplauso de nadie, porque ese no es el camino de Jesús. Ese es la clase, el tipo de clase y de especialidad que Satanás quiere que tomemos. Satanás está esperando que tú y yo nos inscribamos en su universidad, que tú y yo tomamos una maestría o un doctorado en hacer las cosas a su manera. La manera de Jesús es hacia abajo para en un momento estar arriba. La manera de Satanás es siempre hacia arriba para finalmente estar abajo. Entonces no nos equivoquemos. La primera marca de identidad que la iglesia debe tener es una marca doxológica, donde nosotros estamos dando realmente la gloria a Dios en todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que pensamos, tal como Pablo dice en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Y sella esas palabras con un amén. Un tremendo amén, yo diría. Pablo al final de esta parte doctrinal de la carta a los romanos nos recuerda que realmente la vida cristiana no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Cristo irrumpiendo, brillando, triunfando sobre todos nosotros. Marca número 2. La iglesia es logocéntrica. Logocéntrica. En ese sentido, la iglesia debe estar centrada y enfocada en la palabra de Dios. Cuando hablamos de una iglesia logocéntrica, estamos pensando en cómo la iglesia debe ser una entidad, un grupo de creyentes centrados y enfocados realmente en la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, aconsejamos a las personas desde la palabra de Dios, evangelizamos a los que no son salvos con la palabra de Dios. Cuando vamos y tenemos que ministrar a un hermano en dolor, vamos y llevamos la palabra de Dios. Cuando tenemos que retar a alguien al arrepentimiento, vamos y llevamos la palabra de Dios. Entonces la iglesia realmente está centrada y enfocada en la palabra. Eso tiene dos connotaciones. Primero, estamos centrados en la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesucristo.
Estamos centrados en la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesucristo. Tal y como Juan 1:1 lo dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Jesucristo es la palabra viviente. Jesucristo es el Logos, es el Verbo de Dios. Fue así como el eterno Hijo de Dios se convirtió en el Dios hombre, y entonces la palabra fue encarnada. Efesios 2:20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. El Verbo encarnado, la palabra encarnada es la roca principal de la iglesia. Efesios 1:20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en el cielo, sino también, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces aquí tienes al Verbo encarnado. Jesucristo es el Verbo encarnado. Estamos centrados en eso. Segundo, estamos centrados en la palabra inspirada, la Biblia. La Biblia. No solamente centrados en el Logos encarnado, que es Jesucristo, sino centrados en la palabra inspirada, que es la Biblia. Y tal como Pablo dice en Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la palabra inspirada? La palabra inspirada aquí es el aliento de Dios. Es el soplo de aliento de Dios. En otras palabras, esa palabra posee autoridad divina. Porque puedo confiar que la Biblia realmente tiene algo que ver conmigo, porque posee autoridad divina. La palabra contiene todo lo que el pecador necesita para la salvación. La palabra contiene todo lo que el creyente necesita para su santificación. Entonces, ¿qué ocupa un pecador? La palabra. Créeme, un chiste no va a salvar a un pecador. Una buena narración no va a salvar a un pecador. Una buena metáfora, una buena ilustración, tienen el potencial de emocionar a un pecador, pero nunca de salvarlo. Bueno, yo conozco gente que hoy día no está en las filas del cristianismo y que estuvo un par de ocasiones en alguna iglesia cristiana, y cuando tú les preguntas ¿y cuál es tu apreciación acerca de la iglesia cristiana? Ellos te van a decir, fui hace 20 años y todavía no puedo olvidar lo que el predicador me dijo. Y tú dices, wow, aquí hay un registro del evangelio, gloria a Dios. Entonces tú haces la segunda pregunta, ¿qué te dijo el predicador? Y entonces te cuenta 3 chistes. Y entonces tú dices, ahora entiendo por qué no fuiste salvo hace 20 años y por qué no eres salvo hoy en el presente. ¿Lo ven? Chistes hacen reír a la gente, pasas un buen tiempo, metáforas hacen, emocionar a la gente, te suben al cielo, pero no te salvan, porque no poseen la autoridad divina. Salmo 119, 160, cuando habla que la suma de tus palabras verdaderas son un tesoro, son una realidad. Entonces tenemos que reconocer que esta palabra contiene todo lo que necesitamos. Es una palabra veraz, es inerrante en todas sus afirmaciones. Sus afirmaciones son verdaderas, sus afirmaciones no tienen error. La palabra de Dios es clara, es Dios hablándote, es Dios comunicándote a ti y a mí. La palabra es autoritativa. Y por eso la única respuesta positiva a la palabra es sometimiento u obediencia. La palabra es productiva y transformadora. Sigue levantando al pecador, sigue trayendo paz a nuestras relaciones,
Sigue arrastrando al más vil pecador cuando le escucha. Hermanos, esto debería emocionar nuestro corazón. Realmente cuando tienes la Biblia en tus manos y le estás comunicando a otra gente, lo que tú tienes es el único mensaje en esta tierra que puede levantar a un pecador de su caos. Y cuando estaba escribiendo eso en mi teclado, que tenemos un mensaje que levanta a las personas, recordé aquella historia que nuestro amado doctor Almirudis nos contó, ¿no? Recibe una llamada y le dicen, hermano, estamos queriendo que usted venga a predicar a nuestra congregación porque hemos escuchado cosas maravillosas de su mensaje. Y entonces estaban amarrando ya lo del boleto de avión y todo, y quien lo está invitando le dice, pero queremos asegurarnos de algo. Queremos asegurarnos que usted es de los que tumba a las personas. Y entonces aquel bello, amado hermano nuestro dice, se equivocó de predicador. Yo no soy de los que tumba. Yo soy de los que predico el mensaje y cada vez que lo predico puedo ver cómo Dios levanta gente. Sígale buscando a los que tumban. No tenemos un mensaje que tumba a la gente. No tenemos un mensaje que arrastra a la gente al fango. Es todo lo contrario. Tenemos un mensaje que levanta a la gente del fango, que soluciona el caos del pecado, que revierte lo que Génesis 3 logró para el pecador. Levantamos por la gracia de Dios y a través de solo la predicación de la palabra de Dios. Entonces la iglesia por un lado es doxológica, por otro lado es logocéntrica. Tercero, la iglesia es neumadinámica. Hay una palabra a lo mejor desconocida para ti, pero es la neumatología, y es el estudio del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de que la iglesia es neumadinámica, simple y sencillamente estamos hablando de el dinamismo que el Espíritu Santo ha producido en la iglesia a lo largo de los siglos. Es neumodinámica. Entonces permíteme afirmar esto. La iglesia es creada, reunida, dotada y potencializada por el Espíritu Santo. La iglesia es creada, reunida, dotada y potencializada por el Espíritu Santo. Bueno, hubo un momento cuando la iglesia no existía en el concepto que tú y yo lo definimos ahora. Pero entonces el Espíritu Santo visitó a 120 en el aposento alto, creó a la iglesia en el concepto que ahora tenemos de la iglesia, y Pentecostés, o lo que conocemos como la fiesta de Pentecostés, realmente debería ser asumido más o menos así como el cumpleaños de la iglesia. Todos aquí celebramos nuestro cumpleaños, nuestro aniversario de bodas, no sé qué otra cosa puede celebrar, pero todos tenemos como una celebración. ¿Qué nos recuerda Pentecostés? Pentecostés nos recuerda, la iglesia no existe, el Espíritu Santo llegó, la creó, la potencializó, la dotó, la reunió como una entidad que ahora tiene la capacidad que antes no podía tener, y lanzó a estos hermanos a llevar adelante la obra de una manera dinámica. ¿Y por qué puedo decir que fue de una manera dinámica? Bueno, sencillo, ahí mismo en la fiesta de Pentecostés, el hombre que ha traicionado a Jesús por 3 veces se para como el predicador convocado para dar aquel tremendo mensaje de Hechos capítulo 2 y ver a los primeros 3,000 venir al Señor. ¿No le parece dinámico? ¿No le parece potente? El hombre menos candidateado de los 11 apóstoles que han quedado, menos Judas, aunque Matías ya ha sido elegido, era el menos candidateado. Y sin embargo el Espíritu Santo dijo, este va a ser. Entonces vea cómo dice Hechos capítulo 2, 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Por qué estaban allí? Porque Jesús los había mandado. Les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que yo descienda sobre ustedes. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Nunca ha pasado esto. Nunca ha sucedido. Pero el Espíritu Santo tiene que captar la atención.
de los que estaban adentro del aposento y de los que estaban afuera del aposento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y ya hemos pasado mucho tiempo en este pasaje diciendo algo. Cuando la Biblia nos comunica aquí que comenzaron a hablar en otras lenguas, la mejor traducción es idiomas. Y el verso 5 te lo presenta claramente. ¿Cómo fue posible que todos los hombres de todas las naciones bajo el cielo pudieran entender el evangelio si no fue en sus propios idiomas? Entonces, lo que está pasando en Hechos 2 es que cuando el Señor da lenguas a estos 120, realmente da idiomas para que los que han venido de otras naciones puedan escuchar el evangelio por primera vez. ¿Cómo te explicas que cuando Hechos 13 presenta a Bernabé y a Pablo en Antioquía, Bernabé y Pablo fundan la iglesia de Antioquía? Ya había una iglesia allí. ¿Cómo te explicas que la iglesia de Roma no tiene a Pedro como fundador, no tiene a Pablo como fundador, no tiene a Aquila y a Priscila como fundador? Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, ya hay una iglesia en Roma. ¿Cómo lo explicas? Sencillo, regresas a Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo llegó y permeó tanto a antioqueños como a romanos que habían venido a la fiesta de Pentecostés con el evangelio. No tienes que salir de Hechos para comprobar que esto es lo que está pasando. Hechos 13, 2 al 3, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, habiendo impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, pastores, ancianos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Por qué la iglesia tiene este movimiento en el Nuevo Testamento? ¿Por qué la iglesia está llegando a donde no ha llegado antes? ¿Por qué la iglesia tiene este ímpetu? ¿Por qué la iglesia tiene este impulso? Hermanos, esto no es algo meramente emocional. La iglesia tiene este impulso porque el Espíritu Santo ha llegado, los ha creado, los ha reunido, los ha dotado, los ha potencializado, les ha dado dones y ahora ellos pueden entrar al ministerio o al servicio cristiano simplemente por la obra interna del Espíritu Santo. Usted puede ver la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está convenciéndonos de pecado cuando todavía no somos la iglesia. El Espíritu Santo nos está regenerando para entonces nacer de nuevo. El Espíritu Santo está brindando seguridad de su salvación a creyentes que somos parte de su iglesia. El Espíritu Santo nos está impulsando a las misiones. El Espíritu Santo nos está dando dones para la edificación de su iglesia. El Espíritu Santo está levantando y guiando a otros siervos para que vayan y hagan el trabajo del ministerio. Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera tú y yo deberíamos expresar esa vida en el Espíritu? Marca 4. La iglesia es pactual. La iglesia es pactual. ¿Qué es eso? Bueno, la iglesia tiene una relación de pacto con Dios y con su pueblo. Cuando pensamos en esta marca, pensamos que una persona que es añadida a la iglesia entra en pacto con Dios. Bueno, pasamos, no sé, 40 o 42 semanas predicando Hebreos, y Hebreos es este libro del Nuevo Testamento, esta epístola general del Nuevo Testamento que habla mucho del nuevo pacto. ¿Por qué estamos en el nuevo pacto? Solo por la obra del sumo sacerdote, solo por la sangre preciosa del Señor, que habla mejor que la sangre de Abel. Pero entramos en una relación de pacto con Dios, pero esa relación de pacto también tiene que ver con su iglesia. Imagínate, Dios está añadiendo a personas salvas a su iglesia.
su iglesia entonces está entrando en pacto con Dios, pero también esa parte tiene un elemento, entramos en pacto con su pueblo. Y esta es la parte que en nuestros días no es bien asumida. Cuando una persona dice, sí soy salvo, sí entré en pacto con Dios, pero rechaza la vida de una iglesia local, no entiende lo que es el pacto. El mismo acto que nos pone en Cristo, también nos coloca en una iglesia local. El mismo acto de salvación, de que estamos en Cristo, de que estamos unidos a Cristo ahora por la gracia de Dios y porque Él nos dio fe para creer, nos coloca al interior de una iglesia local. Entonces, muchas personas en nuestros días tienen fobia al compromiso con una iglesia local. Tienen fobia. Usted sabe lo que es una fobia, ¿no? Ahora hay fobia para todo. Fobia a las arañas, fobia a las... ¿Cómo es la fobia esta? A ver, tú que tienes espacio cerrado, sí, pero la de las arañas, se me fue ahora. Esa cosa, aracnofobia, ¿no? Y otros tienen miedo fobia a las multitudes, no pueden estar donde hay más de 30 personas, ya les causa complicación. Unos tienen fobia a usar un elevador. Estábamos subiendo un elevador una vez y estábamos ahí como 15 personas y decía que era para 11 o para 10, creo, ¿no? Y estaba un predicador que creo que algunos de ustedes conocen, es Chuy Olivares. El elevador está lleno y cuando le dicen, métete, métete, ahí la hace. Me quedo. Y entonces le dice, pero ¿cómo que te quedas? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Y entonces se retira con él y la esposa y le dice, yo espero el otro. Bueno, hay gente que tiene miedo de subirse a un elevador. O sea, tenemos fobia de todo, pero cuando piensas en esto, aquí hay una fobia. No sé cómo la voy a llamar, pero le voy a poner algún nombre. Hay personas que tienen fobia a un compromiso con la iglesia local. ¿Me ayudan? Pueden mandar por WhatsApp algunas ideas, pero es esta fobia que la gente tiene para comprometerse con una iglesia local. Hermanos, no estás entendiendo que nuestra relación realmente es pactual. Entramos en pacto con Dios, entramos en pacto con la iglesia. No existe un solo seguidor de Cristo genuino que está fuera de su iglesia. No lo hay. Todos estamos dentro de la iglesia. De la universal, sí, pero también de la local. Somos ubicados y colocados en alguna iglesia local y regularmente ese pacto debe expresarse por medio de algo que sea conocido para todos. Eso es lo que muchos eclesiólogos han llamado un pacto eclesiástico. ¿Qué es un pacto eclesiástico? Es una serie de compromisos que emanan de las Escrituras y que los miembros y los pastores nos hacemos mutuamente. Lo voy a resumir de una manera muy sencilla. Esta es el resumen de lo que los pastores prometen a la iglesia hacer, y esto es el resumen de lo que las ovejas se comprometen con las iglesias a hacer. Pastores, necesitamos tener la claridad de nuestro compromiso hacia el rebaño que pastoreamos. Ovejas necesitan elevar su compromiso de lo que ellos deben de aportar como parte de la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. La idea de muchos consumistas en nuestros días es buscar una iglesia sana o saludable o de sana doctrina, como lo quieras definir, pero hay una irracionalidad cuando gente está buscando una iglesia sana, pero ellos no quieren ser miembros saludables. Eso no suena bien a la luz de las Escrituras, ¿no? ¿No suena bien? Eso es como el que va el día lunes cuando todos arrancan dieta, vas al mercado y estás comprando ahí nopales, apio, betabel, y estás diciendo el lunes es jugo verde, el martes es jugo de zanahoria con betabel, y no estoy haciendo promoción de nada, ¿no? Pero de repente cuando vas saliendo del mercado, compras la bolsa más grande de Sabritas que hay, compras un mega chamoy, o sea, como que algo no suena bien, ¿no? Quieres ser una persona saludable,
pero también quieres comer comida chatarra cuando tú te lo quieras permitir. No suena bien que una persona está diciendo yo quiero ir a una iglesia sana cuando él realmente no está queriendo dar el paso hacia adelante de ser una oveja sana en todo su esplendor. Entonces nosotros necesitamos entender que eso es una irrealidad. Entonces este pacto primero se da con Dios, segundo se da con otros hermanos. ¿Por qué es que ese pacto se requiere? Se requiere porque ese es el único elemento con el cual tú vas a poder con toda libertad llamar a un hermano a cuentas cuando lo tengas que llamar. Cuando tengas que decir, mira hermano, yo te he conocido por 4 años, en los últimos 6 meses yo he estado viendo este comportamiento pecaminoso en tu vida y somos hermanos, porque te amo, alguien te tiene que decir estas grandes verdades. Marca número 5, y vamos a aplastar el acelerador. La iglesia es confesional. La iglesia es confesional. Entonces vean así, la unidad por la confesión personal, la iglesia tiene, dale a la otra, ¿ya habías llegado? La iglesia es confesional. Después, la unidad por la confesión personal de fe en Jesucristo y una confesión común de la fe cristiana histórica. Cuando hablamos de que la iglesia es confesional, claramente lo tenemos que decir, confesamos a Cristo como nuestro Señor de forma personal. Hay varias citas que nosotros pudiéramos tener, como la de Romanos 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Y el autor sigue diciendo lo que nosotros ya conocemos. El verso 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, hay una confesión. Esta confesión tiene que darse en la boca del pecador para venir al Señor. Esa confesión puede ser pública, pero también puede ser una confesión personal. Puede ser una confesión en la iglesia, como puede ser una confesión en tu carro, como puede ser una confesión en tu casa, pero tú estás llegando a definir, yo he creído con todo mi corazón y con toda mi mente, Cristo es mi Señor. Bueno, eres confesional, estás confesando que Cristo es tu Señor. Pero no solamente tiene un efecto personal, y voy a obviar algunos pasajes, la confesión llega a ser una confesión corporativa. Lo vemos claramente en las Escrituras. El pueblo de Israel tenía una confesión en Deuteronomio 6, conocido como el Shema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo declaraban por la mañana de cada día y lo declaraban por la tarde de cada día. Bueno, eso era una confesión corporativa. En el Nuevo Testamento tenemos varias confesiones corporativas. La porción de 1 Corintios 15, 3 al 7, donde se nos recuerda de la resurrección, donde se nos dice que si el Señor no se levantó entre los muertos, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe no sirve para nada, explicando lo que Pablo está queriendo decir. Otra corporación pública en el Nuevo Testamento es Filipenses 2, el canto cristológico por esplendor. Dios se humilló, envió al Hijo. Bueno, ambas declaraciones eran porciones que la iglesia primitiva repetía continuamente cuando ellos se reunían. Yo quise tomar otra porción que también era conocida como una confesión, la de 1 Timoteo 3, 15 al 16. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, o baluarte de la verdad, versión 60. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas tres porciones del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, Filipenses 2, 1 Timoteo 3, son conocidas dentro de la iglesia primitiva como confesiones.
Cuando la iglesia se reunía, confesaban estas grandes verdades, hermano. Lo que tú tienes en esta cita de Pablo, en 1 Timoteo 3, es el resumen del Evangelio. Este es el resumen del Evangelio escrito a Timoteo para ser practicado dentro de la iglesia de Éfeso. Al salir del Nuevo Testamento en los primeros siglos de la iglesia cristiana, nosotros encontramos varias confesiones, lo que se conoce como la regla de fe o el canon de la verdad, el credo niceno constantinoplano, el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, todos confesando grandes verdades de Cristo, ya sea de su humanidad o de su divinidad. Credos que hasta el día de hoy la iglesia sigue recordando, la iglesia sigue citando, la iglesia sigue estudiando. Ahora, necesitamos entender algo: los credos no son la Biblia, pero los credos están manifestando su fidelidad a las Escrituras. Entonces, ¿para qué han servido los credos? Los credos han servido para enseñar grandes verdades del Evangelio, empaquetarlos juntos y poder decirle a un nuevo creyente: esto es lo que creemos. En otras palabras, hermanos, ya grandes teólogos y apologetas de los primeros siglos de la iglesia hicieron su chamba por ti y por mí, para que simplemente recordemos que el cristianismo posee una fe histórica. Estos credos nos han ayudado a ver la historicidad de la iglesia y a no pensar que aparecimos el día de ayer. Cuando tú ves los credos a lo largo de la iglesia, tú te das cuenta de algo: realmente la iglesia cristiana tiene historia. La iglesia entonces ha confesado históricamente su fe en Jesucristo de forma personal y su fe en Jesucristo de forma corporativa. En ese sentido, entonces podemos decir que la iglesia es tanto pactual como confesional. Ha confesado algo. Bueno, hay 3 niveles rápido de estos credos. Número 1, son doctrinas esenciales para ser un cristiano. Los credos son doctrinas esenciales para ser un cristiano. Entonces tenemos credos que confiesan la Trinidad, tenemos credos que confiesan la deidad de Cristo, tenemos credos que confiesan que la salvación solo es por Él. No está en sus bosquejos, si quieren tomarlo como una nota extra. Entonces los credos nos ayudan a ver doctrinas esenciales para ser un cristiano. Número 2, doctrinas que pertenecen a la iglesia y su ministerio. Doctrinas que pertenecen a su iglesia y a su ministerio. Y eso ya es de una manera muy local. Iglesias que tienen un cierto tipo de gobierno eclesial. Iglesias que bautizan de cierta o cual forma. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos iglesias donde posiblemente el liderazgo es diferente o el tipo de creencia acerca del pastorado es diferente, eso no nos divide de estos creyentes. Seguimos siendo hermanos. ¿Lo ven? Cuando tenemos creyentes que dicen: no, el bautismo de infantes es mejor que el bautismo de creyentes. Bueno, siguen siendo cristianos. Simplemente hay una diferencia en estos temas. No nos peleamos por eso. Asumimos o entendemos, aunque creemos a la luz de nuestra idea de leer las Escrituras, que lo que el Nuevo Testamento mandata es que aquellos que son bautizados son personas que realmente están creyendo. Entonces, bautizar a un infante no tiene este elemento porque el infante no está creyendo. Y finalmente, hay doctrinas importantes para los cristianos y la iglesia, pero que no llegan a ser de suma importancia como para entrar en una lucha o una discordia con otros creyentes. El ejemplo favorito de esto es: ¿qué creemos acerca del milenio? Apocalipsis 20 nos lleva a este pasaje donde estos 1000 años aparecen, y entonces tenemos hermanos que son premileniales históricos, tenemos hermanos que son premileniales
dispensacionalistas. No estoy hablando en lenguas, estoy presentando unas teorías aquí. Tenemos hermanos que son amileniales y tenemos hermanos que son postmileniales. Y si entramos en una rebatinga de cómo explico esto, de cómo entiendo esto, y ay, hermanos. Y en vez de unir a la iglesia del Señor, la dividen. Porque si tú no crees como ellos dicen que crees, entonces tu cristianismo está un tanto cuestionable. Hay una idea en la que estas 4 escuelas de interpretar el milenio van a coincidir. Cristo viene por su iglesia. El problema es cómo, pero Cristo viene por su iglesia. Entonces, ¿qué haces cuando te sientas en una mesa y tienes estas 4 posiciones? Bueno, tú pudieras tomar una posición muy dura y decir, si tú no crees como yo creo, si tú no crees como yo interpreto, síguele estudiando. Sigue estudiando. Necesitas estudiar más para llegar a donde yo he llegado. Y eso ha provocado gran soberbia, gran orgullo. Gente que tiene así el cerebro, así, pero que en su caminar cristiano no son mejores. No ves una realidad de crecimiento realmente en sus vidas, al interior de sus familias. Entonces, hermanos, yo tengo un par de hermanos que no piensan como yo en este asunto, pero siguen siendo mis hermanos. Y no voy a entrar en una batalla campal con ellos porque no me interesa entrar en una batalla campal. Hay batallas que he preferido pelear y que estoy listo para pelearla. Esta no es una de ellas, por lo menos para mí. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que estamos llamados a reflexionar en lo que creemos. Debemos definir si repetiremos estos credos, si los tomaremos de manera personal, si nos uniremos a la iglesia de todos los siglos para proclamarlos. Pero eso también nos lleva a pensar una cosa, que cada iglesia local debe desarrollar su propia declaración de fe. Cada iglesia local debe saber en lo que creemos como familia o como entidad juntas. Entonces, número 6, vamos a apurarnos con estas 2 últimas. La iglesia es misiológica. Claramente eso habla de misiones. La iglesia ha estado en la idea de compartir el evangelio aquí y allá. ¿A qué nos llama esto? La iglesia es un cuerpo de ministros divinamente llamados y enviados que proclama el evangelio y que ve avanzar el reino de Dios al dar cumplimiento a la gran comisión. Esta es la iglesia, gente llamada y enviada. Y nosotros tomamos ahí en Juan 20, cuando el Señor dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Esta es la gran comisión de Juan. Suena muy diferente a Mateo, suena muy diferente a Marcos, pero esta es la gran comisión de Juan. El Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. La iglesia realmente no logra salvación para nadie. La iglesia lo que hace es proclamar, anunciar la salvación que el Hijo de Dios ha logrado. Ha logrado para aquellos que vendrán a Él. Ha logrado para aquellos que serán perdonados de sus pecados. Entonces, cada vez que tú tienes a alguien trabajando para el Señor en la obra misionera, en la obra de plantar una iglesia, realmente todos los esfuerzos de esa persona están siendo capacitados por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que sigue creciendo, que sigue avanzando, que sigue siendo sensible al contexto, que sigue predicando en el contexto. No es lo mismo predicar en un auditorio como estos que tener que predicar en un bosque o en una selva, posiblemente donde no hay un clima como estos. El servicio tendría que ser a las 6 de la mañana. ¿Sí lo ven? El evangelio es el mismo, el contexto es diferente. O si no hubiese luz y nos tuviéramos que iluminar con, no sé, cachimbas es diferente.
¿Se acuerdas cuando llegabas a una casa de estas que olía a petróleo? Bueno, aquí no huele a petróleo, pero posiblemente el contexto te lleva a una idea como estas. El evangelio es el mismo, aunque el contexto puede ser diferente. Bueno, el otro día me reí porque pasé por uno de esos lugares donde había albañiles trabajando y tenían levantados 2 bloques, uno en cada esquina, y tenían allí una madera de estas que usan para la construcción y estaban sentados a la hora de la comida. Usted sabe que los albañiles comen a las 12 del día, ellos ya están comiendo. Y eso me recuerda que va a ser hora de comer, así que vamos a apurarnos. Pero entonces vi a estos 3 albañiles comiendo con sus tacos, y cuando veo estos 2 bloques levantados y esta madera, bueno, en algún momento cuando Vida Nueva comenzó y no había sillas, esa era la manera de sentarnos. Bloques y madera, o ladrillos y madera. Bueno, no es el contexto hoy en día, pero fue el contexto hace unas décadas. ¿Lo ves? Entonces, el evangelio es el mismo, pero el contexto va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, nosotros tenemos que pensar, las misiones han estado en el corazón de la iglesia desde que la misma iglesia fue plantada por el Señor. Hechos 1:8, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué el Señor empoderó a la iglesia? El Señor empoderó a la iglesia con el Espíritu Santo para que ésa cumpliera la gran comisión. Marca final, o marca número 7. La iglesia tiene un espacio temporal. La iglesia tiene un espacio temporal. Estamos aquí, pero estamos temporalmente. Y eso ha distinguido el hecho de que la iglesia está reunida con una realidad histórica, situada en el tiempo y el espacio, con una esperanza viva y un destino claro. Tenemos una realidad histórica, eso es lo que va a sus bosquejos. Una realidad histórica. No estamos en Ginebra en los días de Juan Calvino. No estamos en Wittenberg en los días del doctor Martín Lutero. No estamos en Hechos 13 en los días de Pablo y Bernabé en Antioquía. No somos los romanos a los que nos llegará la carta de Pablo. No pertenecemos a la iglesia de las catacumbas, esos lugares donde los cristianos se reunían mientras el imperio romano los estaba persiguiendo. No estamos en la época de los puritanos. Gracias a Dios, los predicadores predicaban 4 o 5 horas. Si usted cree que yo predico largo, lea algo de los puritanos. Mensajes de 5 o 6 horas. Mensajes donde los predicadores decían, de este solo texto tenemos 70 aplicaciones prácticas, y las veían todas en el mismo sermón. No estamos en esos días. Esta es nuestra realidad histórica. Y nuestra realidad histórica hoy no es nuestra realidad futura. Un día estaremos delante del Señor, como Apocalipsis 21:1-8 lo dice. Pero entonces tenemos que entender algo. Esta idea nos lleva a algo. Nos reunimos en un lugar, nos congregamos en un lugar, tal como la iglesia en Jerusalén tuvo su aposento alto, tal como ellos después se reunieron en las sinagogas, cuando las sinagogas estaban quedando vacías, porque los judíos estaban viniendo a la fe del evangelio. Entonces la iglesia regresó a las sinagogas para ocupar ese espacio. Después, cuando fueron perseguidos por el imperio romano, fueron a las catacumbas para reunirse. Algunos rentan un lugar, algunos compran un edificio, algunos construyen un edificio, pero entendemos que toda iglesia tiene un espacio donde se realizan los servicios, donde se adora al Señor, donde se predica, donde se toma la cena del Señor, donde se bautiza, donde se lleva a cabo el ministerio, de acuerdo a la forma como esa iglesia local está llevando a cabo el ministerio. Cada iglesia, al tener esto, tiene su propia historia, y esa historia impacta lo que la iglesia es hoy y mañana. Y como dije hace unos momentos, la iglesia tiene futuro.
Somos la penúltima expresión del pueblo de Dios. Dije que el pueblo de Dios estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto. Finalmente un día cederemos y tendremos a la iglesia glorificada. Somos la penúltima expresión del pueblo de Dios. Estamos en la antesala de ser la iglesia glorificada, pero necesitamos entonces reunirnos. Entonces, cuando piensas en estos 7 elementos, en estas 7 marcas, que como dije no son las de Mark Dever, no son las de otros eclesiólogos, pero son marcas que a lo largo de la historia de la iglesia han estado operando, a veces con más brillo, a veces con menos brillo, a veces con un impulso nuevo, a veces con algo de Dios haciendo para ese tiempo, para ese momento en especial, pero todas ellas nos convocan a una realidad. Necesitamos elevar nuestro compromiso y nuestra apreciación de ser parte de una iglesia local. Debemos de estar comprometidos con la salud de la iglesia, y estar comprometidos con la salud de la iglesia requiere tanto mi salud, requiere tu salud espiritual. Necesitamos asumir la verdad de Dios en nuestro corazón y entonces obedecer prácticamente lo que Dios está demandando de nosotros. Hermano, dejemos de buscar una iglesia sana. Convirtámonos en miembros sanos, saludables, dotados del Espíritu Santo para poder obedecer su palabra, para poder obedecer lo que Dios nos convoca a hacer. Voltea a tu hermano, voltea a ver a tu otro hermano y poder decir realmente, eres mi hermano. Imagínate qué increíble, has entrado en una relación pactual con esa persona, no tenemos nada en común. Tú no tomas café y yo tomo café y sin embargo estamos en pacto y una taza de café no nos puede dividir. Tú comes mariscos, pero el hermano que está detrás de ti aborrece los mariscos, pero tenemos una relación de pacto por encima de los mariscos. Tú crees que la vida se tiene que ver en tonos grises, pero la persona que está a tu lado ve la vida en mucho color, con todo brillo, con toda pompa, con todo platillo, pero eres su hermano porque estás en un pacto. Entonces, hermanos, no busquemos las pequeñeces que nos separan, porque si tú buscas las pequeñeces que nos separan, sorpresas siempre las hallarás. Busca las grandes verdades del Evangelio que han unido a la iglesia y que nos siguen uniendo el día de hoy. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador de nuestras almas. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo e injertados en su iglesia. El Espíritu Santo nos ha reunido, nos ha dotado, nos ha potencializado para hacer el ministerio. Señor, te damos gracias esta tarde que podemos confiar en tu obra. Podemos confiar ciertamente que tu obra sigue siendo real el día de hoy para nuestras vidas. Sigues llamándonos a ser un pueblo que te da la gloria en todo lo que hace. Ayúdanos a poder verdaderamente glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos verdaderamente a poder edificar y centrar toda nuestra vida y todo lo que somos por medio de tu palabra. Que podamos entender que estamos centrados en la palabra encarnada y también en la palabra inspirada. Que podamos reconocer el día de hoy que es por tu Espíritu Santo que tu iglesia ha ido adelante en el pasado, va adelante en el presente e irá adelante en el poder de tu Espíritu en el futuro. Ayúdanos a reconocer esta relación de pacto contigo primeramente, pero también con tu iglesia. Ayúdanos a elevar claramente el hecho que somos confesionales, que nuestra confesión personal está en Cristo, pero también que nuestra confesión corporativa está en Cristo. Ayúdanos a reconocer y elevar nuestro amor por las misiones, por la obra de las misiones, por aquellos que están en las misiones. Y finalmente, ayúdanos a entender que tenemos un espacio temporal. No somos eternos, no estaremos aquí siempre. Un día no estaremos, pero tu iglesia va a prevalecer y tu iglesia va a triunfar
con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros. Señor, que cuando nosotros ya no estemos, que cuando nosotros estemos del otro lado de la eternidad, podamos haber dejado un legado de amor, un legado de pasión, posiblemente un legado en otros que vinieron a ti por causa de nuestro testimonio. Ayúdanos a que cuando estemos reunidos en la casa con nuestro Padre Celestial, podamos ver la belleza y la gloria de tu casa, de tu iglesia, de este lado de la eternidad. Señor, posiblemente me he centrado en ver el pecado, en ver la maldad, en ver las anomalías, en ver lo que no se hace bien. Pero perdóname entonces y permite que pueda centrarme en lo que yo debo enmendar, en lo que yo debo de remendar para hacer las cosas bien, para hacer las cosas para tu gloria. Señor, yo oro por tu iglesia reunida aquí. Bendícelos, ayúdalos, fortalécelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Sé con ellos. Que ellos puedan crecer en tu gracia por medio de tu palabra, que ellos puedan crecer en tu sabiduría, que ellos puedan vencer sobre toda tentación, sobre todo pecado, sobre toda maldad, que sus corazones, mentes y almas puedan ser avivadas con el poder de tu palabra. Sé con ellos y llévanos cada día a más y más de tu gracia. Y mientras crecemos en esta relación de pacto con Dios y con nuestros hermanos, permítenos con toda humildad reconocer que el eje central, el personaje principal, el dueño, la cabeza de la iglesia, eres solamente tú, Señor. Y por eso te damos la gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Seas glorificado y exaltado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.